Y ahora estamos en contacto con la senadora Virginia Velasco, ella es senadora del Movimiento al Socialismo. Vamos a abordar dos temitas en particular con ella y uno relativo precisamente al crimen de Yayagua. Enseguida vamos a abordar de ese tema con la senadora. Antes, buen día, ¿cómo está, senadora? Ahí está la senadora, la pillamos hablando por teléfono con otro interlocutor. Ahora sí, senadora, buen día, ¿cómo está? Le saludan Rubén Atahuichi y Ana Rosa Guzmán. Señora senadora, ¿nos escucha? Buen día. A ver, vamos a pedir a la senadora que encienda el micrófono para tener ya el contacto. Senadora, hola, buen día. No, vamos ahora a pedir a producción para justamente que nos ayude con el tema del retorno de la senadora, porque sí, este crimen en Yayagua, Rubén, ha causado mucha conmoción. Senadora, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Ahora sí. ¿Cómo está, senadora? Senadora, la hemos llamado por un tema en particular, pero podríamos aprovechar de hablar por otro tema. Ayer la Asamblea Legislativa ha aprobado las modificaciones a una serie de leyes y obviamente apuntan a sancionar el prevaricato con más años de cárcel, para endurecer además otras penas como el caso de los delitos de consorcio y otras medidas. ¿Nos puede explicar de esto, por favor? Ya habíamos hablado en una primera oportunidad sobre esto. Ahora que la ley está aprobada, seguramente está a la espera de su tratamiento, de su trámite posterior. Senadora, buen día. Adelante. Bueno, muchas gracias, hermano, y por su intermedio saludar, y como siempre con mucho dolor, mucho llanto, estamos consternados todos los bolivianos y bolivianas con lo que ha pasado en Yayagua con este niño Matías. Mis condolencias a la familia por su intermedio. Yo sé que es un momento muy difícil. Por otro lado, con relación a esta modificación al Código Penal, al procedimiento penal, la 025, que es la ley del órgano judicial, asimismo la 2298 es la ley de ejecución penal y supervisión. Se han modificado las 4 leyes donde establece que los delitos de feminicidio, infanticidio, violaciones a niño, niña, adolescente, ¿no? No prescribe, ¿no? Eso hemos incorporado para que realmente se pueda hacer justicia y no la impunidad. Asimismo, en esta ley de protección a las víctimas de feminicidio, establece también la incorporación o aumentar las penas es con delito de prevaricato. A los jueces que conocen las causas en materia penal es de 8 a 20 años, ¿no? Se tiene que sancionar. Asimismo, también hemos incorporado y ajustado los delitos de consorcio a los abogados, vocales, jueces, magistrados, consejeros de la magistratura, el apoyo judicial, están los médicos forenses, está la trabajadora social, está absolutamente todo lo que son la administración de justicia, ¿no? Es de 5 a 10 años, además con 10 multas y 10 de inhabilitación. Esos son los más importantes, y también quiero recalcar otro tema que habíamos incorporado en esta modificación normativa, que es el Código Procedimiento Penal con relación a cesación a la detención preventiva. Muchos de estos casos de feminicidio, infanticidio y violaciones a niño, niña, adolescente en estos delitos de lesa humanidad, obviamente piden una cesación a la detención preventiva cuando están en las cárceles. Pasa 2 meses y ya están queriendo salir con una detención domiciliaria. En este caso, en 3 tipos penales no podrán salir, ¿no? No podrán salir hasta que concluya el proceso de investigación, etapa preliminar, la preparatoria, incluso el juicio. No van a poder beneficiarse con la cesación a la detención preventiva, ¿no? El otro elemento que es tan importante que hemos incorporado es en el Código Procedimiento Penal, como por ejemplo el señor Richard Choque salió ya que tenía una condena de 30 años, ¿no? Él salió con un simple certificado médico que él tenía diabetes. En estos casos, los que ya tienen una sentencia condenatoria o una sentencia ya ejecutoriada,
no van a poder beneficiarse con una salida alternativa, es decir, una salida a la detención domiciliaria previo. Tienen que presentar una certificación de médico forense, donde el médico forense también va a pedir un historial clínico, un estudio científico por un médico especialista, aquellos que ya tienen una enfermedad terminal, ¿no? Y aquellos que no tienen una enfermedad terminal, obviamente, tienen que hacer su tratamiento, pero ya tienen que cumplir su condena. Además, los que se van a beneficiar, los que tienen enfermedad terminal, van a tener que el juez proteger a la víctima y a la familia, ¿no? Protección a la víctima. Entonces hemos incorporado estos elementos que son tan importantes, poner los candados a los malos operadores de justicia, sancionarlos, además proteger a la víctima. También habíamos previsto de que no pueda prescribir estos delitos, además de que los procesos se puedan acelerar y no pueda haber la revictimización a las víctimas. También habíamos incorporado, si los revictimizan serán sancionados los policías, los fiscales y los jueces, ¿no? Eso habíamos incorporado para que realmente esto se aplique, los operadores de justicia puedan aplicar. Además, esta norma ha sido ya aprobada ayer por Cámara Baja, ¿no? Cámara de Diputados. Sancionado. Posteriormente, seguramente ya han remitido entre hoy para su promulgación en el órgano ejecutivo. Seguramente nuestro presidente Luis Arce Catacora promulgará transcurso de estos días, ¿no? Ahora, cierto, esta ley ha sido derivada de las discusiones de la Comisión de Revisión de los Casos de Feminicidio e Infanticidio, conformada precisamente a raíz del crecimiento de estos delitos contra las mujeres y los niños. ¿Cómo se pretende socializar esta norma a la sociedad? Seguramente va a requerir otro trabajo este ítem. Bueno, usted recordará de que nuestro presidente Luis Arce Catacora hace un par de meses se ha conformado esta comisión especial de los 3 órganos del Estado para revisión de casos de feminicidio, infanticidio y violaciones a niños y adolescentes. A raíz de este debate, a raíz de una sentencia constitucional de avocación que es la 001/2022, hemos ido trabajando en la Cámara Legislativa, ¿no? Porque esta sentencia nos exhorta así, debemos trabajar en las modificaciones normativas, vacíos jurídicos y etc. Para aquello yo considero de que no vamos a entrar mucho en la socialización, porque hoy en día la población sabe que la justicia es retardadora, justicia manipuladora, justicia chicanera, justicia que realmente corrupta. Entonces sabemos que realmente la población, más al contrario, va a aceptar, porque esta ley es de manera excepcional, rápidamente para dar resultados. Y como verás, ayer ya en Yayagua los operadores de justicia, hablamos de la policía, fiscalía y el juzgado, ya han aplicado, porque al final ha habido suficientes elementos de prueba, porque la infanticida ha declarado su culpabilidad. Ya se ha declarado culpabilidad porque ella ha confesado el hecho y por tanto hay suficientes elementos. La fiscalía no tiene por dónde más investigar, más al contrario ya ha mandado resolución de acusación. Por ende se ha aplicado la ley de abreviación procesal penal para que se pueda tener una sentencia condenatoria e incluso ejecutoriada. Eso significa el principio de celeridad, principio de inmediatez, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tendrían que aplicar las autoridades que administran justicia en ese trabajo arduo, ¿no?, que tienen que realizar. No puede ser que cuando ya uno admite, además confesa estos delitos, puedan seguir investigando porque hay suficientes elementos de convicción al respecto. Entonces yo creo que hay que aplaudir también ese trabajo que están realizando. Además, estas normas que estamos modificando es para aplicar y interpretar los operadores de justicia. Ellos no pueden dejar de aplicarla. Gracias, senadora. Cambiando de tema y hablando con el tema de Yayagua, lamentablemente esta noticia conmocionó a nivel nacional a todos los bolivianos. ¿Qué sabemos de esto? Sabemos que la autora del crimen ya se ha declarado culpable y le han dado los 30 años.
Así es, para nosotros ha sido muy doloroso escuchar de que han quitado la vida a un niño que tenía mucho futuro. Y ese niño no es culpable, al menos es un niño inocente. Y no por el hecho que tenían que pagar asistencia familiar podían quitar la vida a un inocente, que es un niño que realmente, como le digo, tenía mucho futuro. Para aquello se tiene que sancionar de manera inmediata, ¿no? Yo creo que los padres tienen que ser bien responsables con tema de asistencia familiar, porque el niño no vive de aire, no vive del sol, no vive de lluvia. Más al contrario, el niño necesita salud, educación, alimentación, manutención. Además es de cumplimiento obligatorio porque así amerita muchas sentencias constitucionales en marco de derechos humanos, además los estándares internacionales, el tema de protección, el interés superior del niño, niña, adolescente, ¿no? Así establece la Constitución, además el Código Niña, niña, adolescente, ¿no? Entonces yo creo que los papás debemos reflexionar también y no descuidar a nuestros niños. Tenemos que ser responsables los papás, ¿no? Entonces yo creo que en eso estamos descuidando y los mismos profesores tampoco pueden entregar a terceros, ¿no? Más al contrario, tienen que entregar a los progenitores, ¿no? Entonces eso también habría que reflexionar. Pero de todas maneras yo creo que ya la justicia ha aplicado la norma y esperemos de que cumpla los 30 años de cárcel, porque sin derecho indulto, ¿no? Así dice la Constitución, también es la pena máxima que se ha aplicado y en aquello también todos deben cumplir los que cometen estos tipos de delito. Senadora, si bien digamos usted ha abordado estos problemas muy latentes, primero el descuido de las autoridades de educación de la unidad educativa al disponer la salida de cualquier estudiante ante cualquier persona, amerita el estudio de un protocolo estricto para que a nadie se le ocurra retirar a un muchachito si no es un tutor o un padre de familia o una madre de familia o en su caso una persona autorizada por los papás, por un lado. Por el otro lado, creo que amerita también hacer reflexión sobre este tema que usted plantea, la responsabilidad de los papás en la mantención de los niños. Al separarse, a ver, ¿cuál es la realidad, senadora? Al separarse la pareja, lo que normalmente ocurre es que alguien se hace cargo de los niños y otros huyen, normalmente los papás huyen de esa responsabilidad, se hacen de pareja de otras personas y esta persona le exige soltería plena, hay que ser en ese tema muy reales, soltería plena. Y cuando el papá dice, tengo mi hijo, tengo mi hija y tengo que cumplir, a veces también sufre presión y a raíz de eso ocurren casos como lo que ocurrió en Yayagua, pero la responsabilidad plena es de los papás. Habrá que tomar medidas en relación a este problema en general, porque en los juzgados hay una serie de denuncias en relación al pago de pensiones por parte de los papás. Los papás se resisten a pagar sumas alegando de que no tienen trabajo, alegando que no están en condiciones, alegando que su sueldo no les alcanza. ¿Cómo pues un hijo con 200 bolivianos al mes va a vivir? ¿No? Por ejemplo, también amerita que en este caso haya conciencia en las autoridades judiciales para tomar las medidas estrictas para que los papás cumplan su responsabilidad en casos de matrimonios separados. Yo creo que es importante este debate porque los papás, más allá de separarse, ellos no sufren. Las que sufren son los hijos. Ellos son los que sufren. Y esas guaguas, como le digo, no tienen la culpa. Porque esas guaguas necesitan tener un cariño, un amor de ambos. Y eso lo han perdido, ¿no? Además, necesitan educarse. Y además no solamente los niños están en kinder o en primer básico, cada año que pasa ellos van ascendiendo y las necesidades son más. Por eso los papás tienen que entender de que el niño es el futuro de Bolivia, porque ese niño podía haber sido autoridad, ¿no? Entonces yo creo que los papás tenemos que ser tan responsables de los niños para cuidarlos, para protegerlos, para amarlos. Y también las autoridades desde las unidades educativas no pueden entregar a quien sea.
¿no? Ahí también tenemos que un poco seguir ajustando desde las unidades educativas, desde el Ministerio de Educación, ¿no? Ya tenían que prever, tomando en cuenta que estos casos pasan, por ejemplo, menos pensado, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, trabajar en estas políticas de protección, esas políticas de prevención también en muchos ámbitos. Y yo creo que los papás, una vez más le digo, los papás tienen que ser tan responsables, y además la segunda pareja, y era ya su segunda pareja, esta la infanticida. Y en la segunda pareja, si él quiere a su pareja, pues también tiene que amarlo pues a su hijo, a su hija. No es por lo que el hecho que tiene guagua no solo va a querer al padre y no así a la guagua. Tiene que amarlo pues sabiendo que tenía sus hijos. Entonces, ¿para qué si tiene su hijo y para qué se enamora? Para uno debía de enamorarse de un soltero, ¿no le parece? Entonces, Claro. yo creo que muchas de las familias pasa eso. Dicen, no, pero solo a ti nomás, no a tu hijo. ¿Cómo pues? Esa boba no tiene la culpa, más al contrario, tienen que ser tan responsables a sabiendas que tiene sus Pero hijos, ahí ¿no? también radica la responsabilidad del papá. Yo creo que la ¿Por culpa qué tiene vamos a también tu liberar papá. a los papás, senadora, cuando si se enamora de una mujer soltera, obviamente él tiene una responsabilidad con un hijo, obviamente Así. tiene que precautelar por la seguridad de su hijo. Y Ujú. perdón, Rubén, Por- perdón, senadora, pues yo creo que cuando ya eres papá, como bien lo dicen, dejas de ser hombre y mujer y eres papá. Entonces, si estás viendo que tu pareja tiene algún tema de recelo, resentimiento con tu hijo, no deberías estar con esa persona. Y también es un tema de conciencia de nosotros como papás. Sí, hay que cambiar ese chip porque muchas de las parejas se buscan una segunda pareja, incluso parte de mujer y o del varón, ambos, pero muchas de las parejas no los quiere a sus hijos, no los quiere, ¿no? Siempre los maltrata y muchos hemos visto, muchos casos, lo han echado con agua caliente, los han golpeado y al final incluso sufren violencia desde pequeño y no sabemos lo que pasa, incluso los que no se visibilizan, ¿no? Así Entonces, es. por eso yo creo que hay que trabajar en eso, el cambio, el chip de mentalidad de los varones y de las mujeres. No pueden entregar a un niño que sufra violencia. Incluso hemos visto de muchos padrastros que han abusado sexualmente a los niños, ¿no? Entonces, mire, este tema yo creo que hay que profundizar y ahí yo creo que debemos trabajar los de los SLIMs desde los municipios, debemos trabajar desde los gobiernos departamentales, debemos trabajar desde el gobierno central unas políticas inmediatas para que podamos ya ver estos temas que son latentes, no son constantes y continuos. Muchos se escucha el tema de las violaciones, por ejemplo, son entorno familiar, entonces habría que analizar por qué está pasando estos temas, ¿no? Senadora, ayer, como se habíamos hablado hace un momento, se sancionó la ley para el tema de prevaricato. Se está viendo la forma también de tal vez sancionar o modificar estas leyes, puesto que también la defensora se quejó de que los SLIMs no están funcionando y no es el primer infanticidio, lamentablemente. Tenemos muchos infanticidios a nivel nacional que se van registrando y como usted dice, son estos niños los que son un futuro para nuestro país y que lamentablemente todos los bolivianos lloramos cada vez que uno de estos niños pierde la vida o es abusado. Es así, ¿no? Ahí, por eso, como le decía, los municipios tienen que ser tan responsables de trabajar sus SLIMs. Lo que pasa es que los SLIMs, desde las gobernaciones, los CDGs, realmente es una pena. No emiten los informes, no protegen al niño, más al contrario, lo revictimizan con casos de violencia hacia los niños, hacia las mujeres, no reciben las denuncias inmediatas, lo hacen cansar. Eso no está bien. Yo creo que ahí sí necesitamos una reestructuración por parte de los alcaldes que tienen que tomar cartas en el asunto en sus slips. Incluso cambian a cada 3 meses abogados, cambian a cada 3 meses sus psicólogas, trabajadoras sociales, y uno vuelve y dice, no, no conozco todavía este caso, tengo que estudiarlo, hasta ya pasa 3 meses, otros 3 meses. Entonces ahí estamos con un conflicto terrible
en los municipios. Y ahí yo quiero decir a todos los alcaldes de Bolivia, tenemos más de 347 municipios en toda Bolivia, y ahí los alcaldes, las concejales, los asambleístas, las juntas vecinales, los padres de familia, tenemos que ser bien drásticos de que los SLIMs realmente funcionen y los CDGs, porque estamos ahí fallando mucho. Senadora, usted nos ha explicado un poco esta ley sancionada ayer en la Cámara de Diputados respecto a la modificación de 4 normas, siempre en el ánimo de endurecer las penas, de no permitir el prevaricato, el consorcio de abogados, de no permitir la revictimización de las víctimas y una serie de acciones, si bien legales, necesarias para luchar contra este flagelo de los feminicidios, la violencia contra la mujer y los infanticidios. Pero creo que hay que hacer un ajuste estructural en este sentido. Obviamente los servicios legales tienen que mejorar, los gobiernos municipales tienen que darle mayor atención. En algunos casos las defensorías no funcionan, eso decía el otro día en una entrevista con La Razón la defensora del pueblo, por ejemplo en Yapacaní no funcionó en Montero, no funcionan en muchos municipios estas defensorías. ¿Qué se tiene que hacer? Porque pidiendo al alcalde que cumpla su trabajo creo que no se avanza mucho. Falta presupuesto, faltan normas también más duras para que estas instituciones funcionen a favor de la lucha contra este flagelo. Tendríamos que modificar el código niño, niña, adolescente para que se pueda cumplir, y aquellos que no cumplen los servicios integrales legales tendrían que recibir una sanción, porque no podemos permitir de que haya esta retardación. Además no podemos permitir de que no haya esta protección, prevención por parte de los SLIMs, ¿no? Entonces yo creo que desde la Asamblea vamos a ajustar el código niña, niña, adolescente, ¿no? Como corresponde. Creo que ese anuncio es interesante, a ver si se hace un análisis más estricto para encontrar una solución, si bien no definitiva, por lo menos que ayude a frenar la ola de feminicidios e infanticidios y violencia contra la mujer. Así es, porque no podemos permitir que nuestras familias vulnerables, de alta vulnerabilidad, son las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, son adultos mayores, y ellos son los que sufren. Por ejemplo, la ley del adulto mayor no se aplica, no lo aplican, y el código niño, niña, adolescente igual no lo aplica. Entonces lo que queremos es ya hacer una revisión al código y ajustar los SLIMs, ¿no? Ajustar los SLIMs y los CDGs, porque realmente no se cumplen los plazos procesales, no se cumplen los procedimientos, no se cumplen los informes, y en aquello yo creo que amerita sanciones drásticas para estos malos funcionarios, ¿no? Señora senadora, también es cierto que a veces con el tema de las pensiones, muchas mujeres tienden a extorsionar a sus exparejas. ¿Habría la forma tal vez de modificar esta ley de pensiones para los papás, para las mamás, y que sea viceversa también? Sí, estábamos viendo con relación a las extorsiones también hay por parte de algunas mujeres, no todas, ¿no? No todas. Algunas extorsionaban, dice, me lo tienes que firmar el auto, me lo tienes que firmar la casa, porque si no te voy a hacer botar de tu trabajo, y etcétera, muchos. Y entonces estamos viendo incorporar algún ajuste normativo con relación a la ley 348, ¿no? También hay que ajustar el Código Familia, ¿no? Toda vez de que tampoco pueden extorsionar. La ley se tiene que cumplir, y la asistencia familiar es de cumplimiento obligatorio por parte de los varones, o los papás tienen que ser tan responsables con sus hijos, porque los hijos necesitan ese cariño. Más allá de que los papás tal vez no estarán con sus hijos, pero ya no tienen ese cariño, no tienen ese amor, y tú sabes, las guaguas necesitan ese amor, ¿no? Y yo creo que eso uno incluso pierde, ¿no? La mamá no va a dar el mismo cariño que un padre, es diferente. Yo sé que las mujeres trabajamos mucho, más allá de ser mamás, somos médicas, enfermeras, todo hacemos, educadoras, porque junto con ellos tenemos que hacer sus tareas, todo eso. Pero el papá es diferente. Ese cariño, por ejemplo, ellos cómo retribuyen, ¿no? Solamente le dan la plata y con eso no, pues el cariño es diferente que dar una especie o en algo, ¿no? No contempla, además no retribuye en aquello, ¿no? Pues por eso yo creo que los padres tienen que ser tan responsables de sus hijos, porque él es el futuro del país, nuestros hijos.
Pero también vemos, y hay casos muy escasos, es cierto, en la sociedad, pero también hay papás que se quedan con sus hijos. En ese caso también las mamás tendrían que ser quienes pasan las pensiones. Es así, para ambos, ¿no? Los niños están algunos están con padres, ¿no? Están con los padres y las mamás son las que abandonan, porque es así, viceversa, ¿no? En aquello igual tienen que pasar asistencia familiar las madres, porque la ley es para todo, el código familia se aplica para ambos, ¿no? Si la madre abandona y la madre tiene que pasar la asistencia familiar como corresponde. Y el padre, si abandona de la misma forma, tiene que pasar asistencia, porque no puede decir yo no trabajo, no puedo. Eso yo creo que uno no justifica, ¿no? Más al contrario, tiene que pensar en su hijo, porque sabe que su hijo come, estudia, se enferma. Entonces, en ahí aquello tiene que pensarlo y cumplir con una asistencia familiar. Senadora, le agradecemos su deferencia con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias y yo se la agradecida. Era la senadora Virginia Velasco del Movimiento al Socialismo.